Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Morales. Yo soy estudiante de la maestría en psicoterapia transpersonal integrativa del Instituto Mexicano de Psicooncología. Nos tocó realizar un trabajo sobre las aplicaciones de la psicoterapia transpersonal y bueno, dos compañeras más, al igual que yo, vamos a hablar sobre este tema. La primera parte va a ser esta parte introductoria de cuál es el origen de la psicoterapia transpersonal y que en realidad tiene sus bases dentro de la psicología transpersonal, y posteriormente vamos a hacer un abordaje de la hipnosis y de la terapia narrativa. Y al final vamos a dar nuestras conclusiones con respecto precisamente a la aplicación de la psicoterapia transpersonal. Y bueno, como les comenté, es muy importante saber cuál es el origen. Y el origen tiene que ver con estas tres fuerzas de la psicología que son muy importantes: el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. La psicoterapia transpersonal lo que hace es retomar determinadas partes de estas tres psicologías, de estas tres fuerzas, para construir una cuarta fuerza que es muy importante. Y entonces hubo diferentes personas que se reunieron, psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, que se reúnen, que fueron personas muy, muy renombradas, para discutir que estas tres fuerzas de la psicología se quedaban cortas, que ya no aportaban lo que ellos creían para la atención de los pacientes. Es así que la psicología transpersonal surge en la década de los 70 en Estados Unidos. Hay diferentes teóricos que le dan un contexto científico a la psicoterapia transpersonal, específicamente a la psicología transpersonal. Entre ellos está Abraham Maslow, Stanislav Grof, está Anthony Sutich y James Fadiman. Ellos específicamente tienen una reunión, de hecho hasta crean una revista, y entonces determinan cuáles van a ser, primero, cuál es el nombre que le van a dar a esta cuarta fuerza de la psicología. Eh, Determinaban o no sabían específicamente qué es lo que tenían que hacer, pero ya tenían como algo en mente. Y específicamente esto que tenían en mente tenía que ver con la atención sobre el yo individual, el interés que se tenía en la dimensión espiritual y sobre todo en la trascendencia de la naturaleza humana y la existencia. Y es así como comienza a surgir el nombre que se le va a dar a la cuarta fuerza de la psicología. Estos psicólogos y psiquiatras y psicoterapeutas pues comienzan a hacer reuniones entre ellos. De hecho, publican una revista donde pues le dan esa primera intervención. Sutich propone la palabra de transpersonal, cambiando estas palabras o combinando, mejor dicho, la palabra de humanismo y misticismo. Abraham Maslow está de acuerdo con Sutich, al igual que Grof, para dar el nombre y la importancia a esta cuarta fuerza de la psicología. En septiembre de 1967, Abraham Maslow hace una primera presentación pública en Estados Unidos en la Asociación Americana de Psicología, y ahí es donde se presenta la asociación, o le dan el nombre a la Asociación Americana de Psicología Transpersonal, y por supuesto avalado por estos otros psicólogos y psiquiatras de renombre. La que sigue, por favor. Entonces, cuando ellos se reúnen, pues le tienen que dar un fundamento a la psicoterapia transpersonal, pero sobre todo, qué es lo que se va a hacer y dónde se va a actuar. Si ya bien tienen toda este bagaje de la psicología, bueno, pues ahora cómo se va a aplicar en la psicoterapia transpersonal. Si bien surge aproximadamente en la década de los 70, retoman mucho antes de lo que les había mencionado de las otras fuerzas de la psicología. Entonces, etimológicamente, el término transpersonal significa más allá o a través de la persona, que esto es algo que en las diferentes materias hemos estado viendo con nuestros distintos profesores. Se emplea este término para referirse a motivaciones, experiencias, estados evolutivos, modos de ser, inquietudes y otros fenómenos que incluyen todos estos conceptos, pero al mismo tiempo se habla sobre trascender la esfera de la personalidad individual, el yo y el ego.
Y hoy que vemos en la psicoterapia transpersonal integrativa, que es lo que vemos aquí en el INPO, se habla mucho de la trascendencia entre el ego al egoísmo, donde el ego nos forma como individuos y el egoísmo es lo que se tiene que trabajar en psicoterapia. Entre sus intereses centrales se encuentran los procesos personales del individuo, los valores, los estados transpersonales, la conciencia íntima del individuo e intuitiva, las experiencias cumbre, que es algo de lo que nos hablan muchísimo los profesores. También dentro de estas experiencias cumbre se toca mucho las experiencias del individuo antes hasta del nacimiento, que son perinatales, el éxtasis, la experiencia mística y, por supuesto, la trascendencia. Las teorías y prácticas del individuo en el camino espiritual son muy importantes. Es por esto que se toma en cuenta las diferentes herramientas que ahorita nos van a explicar nuestras compañeras para poder tomar en cuenta ya la aplicación de la psicoterapia transpersonal con una base científica. Y le doy la palabra a mi compañera Sol. Hola, buenas tardes. Bueno, mi tema, bueno, perdón, ya me equivoqué, muchachas, perdón, se me está trabando aquí. Sol, no se está trabando nada, no te preocupes, continúa. Activa tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Elvia Soledad Palacios Yáñez y soy estudiante de la maestría de psicoterapia transpersonal integrativa. A mí me tocó hablar sobre la hipnosis y la hipnosis está dividida en natural. Esta división de natural se da de forma cotidiana y normal y busca que el paciente amplifique sus estados de conciencia con sugestiones directas, perdón, con sugestiones indirectas y no profundas. Y existe también la clásica, la hipnosis clásica, que se define como un estado de pérdida de la conciencia donde el paciente escucha sugestiones. Para la hipnosis clásica existe ciertos pasos que se deben de seguir. El paso número 1 es la inducción. En esta se dan sugestiones directas que llevan al paciente a un estado de amplificación de conciencia, logrando que se focalice con sus experiencias internas, contactando con ellos mismos desde lo más profundo. El siguiente paso es la sugestión. Esta se trabaja con el inconsciente y se recomienda que sean inespecíficas, ya que el paciente las adapta a sí mismo y a sus vivencias, facilitando con esto las opciones al cambio interno, y estas pueden ser directas e indirectas. También existe la sugestión poshipnótica. En esta se dan indicaciones al paciente que deben de ser específicas y estas se seguirán después del trance. La cuarta es la profundización. Esta logra incentivar constantemente algunas órdenes directas que se le repiten al paciente, produciendo una serie de mandatos hasta lograr un incremento del efecto hipnótico. Y el quinto es la salida, que es para deshipnotizar y se debe de dar sugestiones este, de, para lograr un estado de tranquilidad y relajación para el bienestar del paciente. Antes es importante de anular todas aquellas órdenes o bloqueos que se le hayan dado. Sí, estas son las que no tienen valor para la sesión. También para la hipnosis se dan unos procedimientos fisiológicos. Estos provocan la separación traumática y
son utilizados la fragmentación producida en ellos para introducir la sugestión al trance hipnótico, ¿sí? La hipnosis terapéutica tiene como objetivo que los conflictos sociosomáticos disminuyan y que el crecimiento o el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano crezcan. La hipnosis se ocupa como una herramienta en el proceso terapéutico. También se ocupa en la terapia grupal, en la atención a pacientes oncológicos para elevar su nivel de vida. También la hipnosis tiene otras aplicaciones, se aplica en la aplicación en la hipnosis clínica, hipnosis educativa, la hipnosis organizacional y la hipnosis deportiva. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Karen Lauret Cleto Mesa. Yo les voy a platicar sobre la terapia narrativa y cómo se relaciona con la terapia, con la psicoterapia transpersonal. Vamos a empezar con primero. Empezamos con el credo narrativo, que bien se puede aplicar en la psicoterapia transpersonal. Y es la siguiente. La persona nunca es el problema es el problema en sí. Esto se refiere a que a partir de esta terapia innovadora que se realizó después de las terceras fuerzas, empiezan a separar y a deslindar el problema de la persona en sí. Anteriormente se ponían patologías, se ponían etiquetas a las personas y estas personas se creían a sí mismos como el problema. Con esta terapia es totalmente diferente. Se deslinda el problema de la persona, una cosa es el problema o el conflicto que trae y otra cosa es lo que representa y lo que es la persona misma. El objetivo es dar una visión diferente a los demás y con esto deslindar los conflictos directamente de la persona. Por lo tanto, no se busca ni culpabilizar ni estigmatizar al paciente, al contrario, se busca que la persona, el paciente o la paciente sea responsable de este conflicto problemática que trae y entonces a su vez pueda hacer que haga un cambio. Si la persona no es el problema, pero tiene una cierta relación con el problema, entonces esta relación puede cambiar automáticamente. Bueno, eso es lo que se busca también dentro de la psicoterapia transpersonal. Un recurso que se puede usar es haciendo preguntas como las siguientes. Viene una persona que es celosa o celoso y en vez de decir ¿por qué eres celoso o celosa? Preguntas ¿cuándo te convencieron los celos para que hicieras algo que le mandaste más adelante? El lenguaje usado no debe de ser determinante. El problema nunca causa que la persona o la familia haga algo, solamente influye en esta problemática. Como bien mencionado en el psicoanálisis o en el conductismo, aparecen las etiquetas, pero estas etiquetas no desaparecen simplemente al ignorarlas, ya que los y las pacientes también dependen de ellas. Una vez que se le da el diagnóstico, o se le etiqueta o se le estigmatiza con una personalidad borderline o como un narcisista o como un depresivo, ya esta persona ya lo acuñe y lo cree como uno mismo y por tal motivo muchas veces no pueden salir de esta problemática porque ya lo asumen como una identidad. Desde que somos muy pequeños, bueno, desde que nacemos, la sociedad, la familia, los amigos, etcétera, nos vienen diciendo cómo debemos de ser y cómo somos. Nos van acuñando características que estos vienen siendo. Por tal motivo, los terapias narrativos son capaces de aceptar el poder de la etiqueta, al mismo tiempo que evitan trampa de reforzar el apego a la misma. Si bien desde chiquitas nos vienen diciendo, por ejemplo, a las niñas que no deben de ensuciarse. ¿Por qué? Porque van a ser unas personas sucias y eso van creciendo conforme el tiempo van creciendo y van creyéndose que son personas sucias, cuando en realidad solo fue una situación. O en un caso muy, muy actual, es cómo debemos de ser las mujeres y los hombres. Las mujeres debemos de tener ciertas características y los hombres deben como un fracaso. Pero estas características lo atribuyen a su identidad, sin embargo es solo una problemática. Por esa
Esta terapia nace de la estigmatización que se tenía en relación a las patologías de las primeras fuerzas. Muchas personas terminaron identificándose como tal cual, narcisistas, personas borderline o como sea. Pasamos a la siguiente. Y retomando la psicoterapia transpersonal, o sea, la psicología transpersonal, uno de los postulados es que los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. También la terapia narrativa dice, nuestra identidad personal está constituida por lo que sabemos de nosotros mismos o cómo nos describimos como personas. A través de nuestro entorno es como nos vamos atribuyendo características y es como nos vamos identificando. Si una persona es agresiva, ya toda su vida va a estar estigmatizada como agresiva. Muchas veces se culpabiliza a la persona. Entonces, esta terapia y también la psicoterapia es buscar un acercamiento respetuoso, el que no sea culposo de la terapia y del trabajo comunitario, lo cual se centra en las personas, y las personas son expertos de su vida. Ellos saben cómo han ido creciendo. Como humanos interpretamos, le damos significado a las experiencias de la vida diaria. Por ejemplo, si a lo largo de tu vida te van diciendo que eres buena conductora, tú te lo crees a pesar de que te pongan multas o a pesar de que tengas infracciones, muchas personas así lo creen, ¿no? Y es muy difícil que puedan cambiar esa perspectiva por todo lo que viene a lo largo de su vida. Una de las técnicas que se pueden utilizar es externalizar. Y bien, ¿qué se puede externalizar? Pues se pueden externalizar los sentimientos, las problemáticas que hay entre las personas, la cultura y prácticas sociales, como bien es los sentimientos, culpa, miedo, celos, etc. O las problemáticas, peleas, conflictos con familiares, compañeros, vecinos, etc. O bien la cultura y prácticas sociales es la culpabilidad. Muchas veces se culpa a los padres de una situación que sucede con sus hijos. Por ejemplo, si su hijo o hija sale homosexual, muchas veces se culpabiliza a los padres, aunque este no tenga relación alguna. Para finalizar, vamos a concluir y vamos a dar las referencias bibliográficas en conjunto. Les cedo la palabra a mis demás compañeras si quieren concluir este aspecto. ¿Quieres dejar de compartir pantalla y así nos vemos las tres en conjunto? Muy bien. Bueno, pues es bien interesante saber que la psicoterapia transpersonal es una nueva herramienta que nos proporciona la psicología para el abordaje del paciente. Desde mi particular punto de vista, que por supuesto desde la psicoterapia transpersonal no es paciente, ¿no? Puede ser el usuario o el cliente. Desde mi particular punto de vista, aporta herramientas que otras psicoterapias no tienen, pero que además, al ser integrativa, nos da la oportunidad de visualizar al individuo de una manera distinta, de que con sus propias creencias y sus propias vivencias, nosotros podamos trabajar con ello y, como bien lo dijo Lauren, sin patologizar al individuo, que esto también es una gran ventaja, quitando esas etiquetas. No sé qué piensen ustedes. Sí, concuerdo efectivamente contigo, ya que, como dice bien, psicología transpersonal integrativa integra todos estos aspectos, todas las teorías que anteriormente se habían dado a conocer. Creo que son grandes herramientas para la psicoterapia transpersonal, porque va más allá de la persona, no es del conflicto en sí, no es de la problemática, no es de la familia, sino es más allá y busca pues también la psicoterapia transpersonal, esta hiperconciencia. Entonces, ¿cómo se llega? Pues a través de todas estas herramientas que se van integrando con las demás terapias. No sé qué piensas, Sol. Activa tu Si nos micrófono, puedes amiga. compartir, con el micrófono. Bueno, mi conclusión es que sí, efectivamente, todo lo que han aportado ustedes lo hace muy integrativa, y por este lado que yo pienso que la hipnosis es la que ayuda también, como bien se mencionó, que ayuda al cliente, al individuo, a llegar a ese estado de conciencia. Y sobre todo, como ustedes lo mencionaron, que es personal, no es nadie, es personal, y que tenemos todos la capacidad de adaptarnos.
porque incluso en la hipnosis no se forza, el mismo cliente se adapta a la hipnosis también. Claro, justo es esto, ¿no? Me parece que esta palabra es muy importante porque en la psicoterapia transpersonal integrativa no hablamos de estados neuróticos, ejemplo, ¿no? Hablamos de adaptaciones del individuo y que no necesariamente, como se retoma en otras corrientes, como por ejemplo en el psicoanálisis, que es algo en lo que se tiene que trabajar porque es, no sé, a lo mejor el paciente tiene un mecanismo de defensa. Y desde la psicoterapia transpersonal, pues ese mecanismo de defensa lo que hizo es que el individuo sea tal cual como es y que lo que nosotros buscamos es que solamente trascienda aquello que le está afectando desde la hiperconciencia, como bien lo dijo Lauren. Así es. Entonces, si gustan, para finalizar, les compartimos nada más las referencias bibliográficas y ya damos por terminado el video. Ay, perdón. Ay. Listo. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias y hasta pronto.